Los textos bíblicos son milenarios. Eso quiere decir que son textos que están lejos de nosotros, en tiempo y en sociedad. ¿Cuán importante para la salud de la iglesia es estudiar o cuando menos conocer lo básico, lo fundamental sobre la hermenéutica? En ocasiones, si la iglesia se descuida de ver el texto, el piso 1 es el piso literal del texto. ¿Qué dice ese texto? Si yo quiero enriquecerme más, si yo quiero protegerme de falsas doctrinas, si yo quiero poder discernir otras personas con interpretaciones incorrectas, yo debería dedicar entonces un tiempo al estudio de la palabra. Bienvenidos a Escuela de Pescadores. Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría. Soy el pastor Díaz Pavón. En el día de hoy, aquí en Escuela de Pescadores, con un interesante tema: la interpretación de las Sagradas Escrituras. Tenemos Biblias, leemos Biblias. La pregunta es, ¿la interpretamos bien? ¿Conocemos esos principios básicos, fundamentales para interpretar las Escrituras? Para conversar sobre ese tema hemos invitado a una persona que es profesor universitario, profesor de seminario teológico, abogado de profesión, hijo de ministro, nieto de ministro y él un ministro del Señor precioso y muy amado por nosotros. Doctor Magdiel Narváez. Gracias, muchas gracias por esta invitación a este escenario particular donde yo sé que tanta gente se nutre. Gloria a Dios. Es una alegría tenerle aquí con nosotros y conversar sobre el tema de la interpretación de la Biblia. Mi primera pregunta ¿es eso importante? ¿Es necesario? ¿Es relevante que aprendamos cómo interpretar las Escrituras? Esa es la pregunta esencial, que en muchas ocasiones, si se contesta con un sí o con un no, sin dar una información previa, queda totalmente ausente de una esencia que me parece que es lo primordial. Por ejemplo, los textos bíblicos son milenarios. Eso quiere decir que son textos que están lejos de nosotros, en tiempo y en sociedad. Los más jovencitos están por cumplir 2000 años. Eso es mucho tiempo. Entonces, cuando yo tengo la palabra del Señor en las manos, que me va a hablar como quiera, yo la voy a abrir y la voy a leer y me va a hablar. Pero yo quiero entender más todavía. Me tengo que preguntar, ¿y este texto de dónde vino? ¿A quién se le escribió? ¿Por qué se escribió esto? ¿Qué significa esta palabra? ¿De dónde viene este origen? ¿Qué relación guarda esto con este otro texto? Y entonces esas preguntas que a veces las encuadernamos en el concepto interpretación bíblica, son las que hacemos todos los días. Por lo tanto, cuando la gente a veces escucha interpretación bíblica, se asusta. Sin embargo, son las preguntas que se hacen cuando leen el texto. En otras palabras, todo el mundo pasa por el sedazo de querer conocer más del texto bíblico y a ese ejercicio es que le llamamos interpretación bíblica. Ocasionalmente oigo o leo un poema que se escribió hace 100 años. No está tan lejos de nosotros como miles de años. Y cuando lo leo no lo entiendo. Las palabras me parecen extrañas, ajenas a mi vocabulario. En ocasiones pienso, este poeta utilizó lenguaje muy rebuscado y por eso no lo entiendo, pero luego parece que
todo el mundo hablaba así, que eran palabras muy comunes del español, aún de mi propio país, y no las entiendo. La Biblia es escrita, lo más distante acaba de decir, 2000 años. En otros casos todavía un milenio antes de eso. En distintos lugares. Así que hay una variedad de lugares donde fueron escritas. Y además de eso, por distintos autores. ¿Cuál es el cálculo? He oído que 40 autores o más. Así es que eso distancia un libro del otro, pero de forma extraordinaria. Correctamente. ¿Cómo se resuelven esos problemas? Bien, pues vamos a empezar con los escritos contemporáneos para que los hermanos y las hermanas tengan una idea de este aspecto de interpretación. Si yo me matriculo en un curso universitario sobre estudios de la literatura española en la época de oro, ¿verdad?, de España, bueno, obviamente voy a tener en las manos el Mío Cid, el Quijote, la Celestina, el Lazarillo de Tormes. Y tomando el Quijote como referencia, el profesor me va a hablar del siglo XV, de la guerra entre los españoles y los mozárabes y los sefardíes. 6 siglos. 6 siglos. Me va a hablar de los molinos, de la Mancha, de por qué a Cervantes le llama el Manco de Lepanto, para poder entender mejor la obra. Entonces, si yo hago ese ejercicio con la Biblia, voy a estar en una mejor posición para extraer más del texto hacia mi vida. Cuando tenemos esta realidad de que son múltiples autores, diversas épocas, múltiples escenarios, trasfondos, eventos significativos, como lo son el derrocamiento de un rey, el nombramiento de otro rey, cosas como esas, nos preguntamos, ¿cómo hilvanamos? ¿Cómo agarramos una aguja y un hilo y vamos cosiendo los temas para tener este hermoso libro sagrado llamado Biblia, que es la palabra de Dios? Pues todos los temas, con todos los autores, con todos los contenidos, lo que sucede es que todos están atados por un solo tema: la salvación del ser humano. Es importante ver ese hilo conector de la salvación de un libro a otro. Es la única forma de uno poder apreciar el texto bíblico desde su propósito, que no es el propósito simplemente de que me dé información cultural sobre Israel, que me diga cómo los israelitas lidiaron con los egipcios, que tienen que ver los babilónicos, el exilio. No, si tengo el tema, entonces esa información tiene más sentido. Wow. Así que yo voy desde el Génesis al Apocalipsis con un hilo que va conectando el propósito y fin último de Dios de salvar el ser humano. Así que la mente de Dios permea todo el texto bíblico. Todo el texto bíblico. Aunque el autor no estuviese muy conectado. No importa, porque en la Biblia tenemos múltiples voces. Habla Moisés, hablan los hijos de Coré, habla el diablo, hablan los demonios, habla todo el mundo. Y es importante que todo el mundo hable, porque en la multiplicidad de esas voces se enmarca la voz soberana de Dios. Wow. Si no tuviéramos un monólogo de Génesis, Apocalipsis. Narváez, ¿cuán importante para la salud de la iglesia es estudiar o cuando menos conocer lo básico, lo fundamental sobre la hermenéutica? Es importante, ¿verdad?, la hermenéutica en términos de esta ciencia que tiene todas estas reglas que nos ayudan a entender mejor el texto, que las podemos hablar un poco más adelante. Pero el ejemplo que yo siempre uso en mis clases y mis conferencias es: usted quiere conocer el Empire State Building. Pero la única forma de llegar al piso 100, si no es por los ascensores, es que un helicóptero te lleva arriba. Así que hay que entrar por el piso 1. Cuando hablamos del texto bíblico, hay que entrar por la base, el piso 1.
En ocasiones, si la iglesia se descuida de ver el texto, el piso 1 es el piso literal del texto. ¿Qué dice ese texto? No qué quiere decir, qué dice. ¿Qué primero. dice? Ahí mismo. ¿Qué dice ese texto? Sin yo aplicarle ninguna teología, ninguna doctrina, ningún texto de otro autor que interprete el texto. No, ¿qué dice ahí? El Señor es mi pastor y nada me faltará. Ah, pues perfecto, Dios es mi pastor y no me va a faltar. Se acabó. Eso es lo que dice. Ese es el piso 1. Si yo no entro por ahí y entro en un piso 10, estoy obviando 9 pisos previos que tienen información rica, que me pueden beneficiar mucho antes de yo llegar a unos pisos más altos. Wow. Y la peligrosidad que en estos tiempos se está viendo es el confundir o sustituir la interpretación bíblica sana, amena, histórica, cultural, por el elemento ocasional, sorpresivo, ocurrente. Leí el texto y se me ocurrió esto, pero ya eso no es interpretación, es que se me ocurrió. Y ocurre eso. Y ocurre con frecuencia porque usualmente este tipo de línea se da mucho para el elemento de sorprender a la gente, de impresionar a las personas, pero el texto no está ahí para impresionar, el texto está ahí para impactar, para transformar, para cautivar al pueblo que venga a los pies del Señor, que es el dueño de esa palabra. El propósito ya está definido. Es correcto. Alguien me hizo un comentario, no, vamos a ser muy transparentes. Usted me hizo este comentario, que alguien dijo una vez, pero si la Biblia es la palabra de Dios, ¿yo por qué la tengo que interpretar? Soberano. Sí, y es un comentario genuino, porque cualquier persona me puede decir, entonces yo no puedo tener un beneficio de leer la Escritura a menos que la pueda interpretar. La contestación es no. Usted se va a beneficiar de la palabra si la lee. La palabra está ahí, literalmente está ahí. Dios me va a hablar a través de ella. Ahora, si yo quiero enriquecerme más, si yo quiero protegerme de falsas doctrinas, si yo quiero poder discernir otras personas con interpretaciones incorrectas, yo debería dedicar entonces un tiempo al estudio de la palabra para enriquecerme de su interpretación. ¿Eso significa que hay niveles de interpretación? Hay niveles de interpretación, hay niveles básicos, hay niveles de alta crítica, hay niveles de exclusivamente interpretaciones espirituales, interpretaciones devocionales, interpretaciones académicas, interpretaciones culturales. Hay toda una base general múltiple de cómo interpretar. Pero lo más, ¿verdad?, esencial e importante es ¿qué yo estoy leyendo? ¿Qué me quiere decir este texto? ¿Qué hacen los pescadores lavando las redes por la mañana en el mar de Galilea? ¿Qué es eso? ¿Qué hace Jesús hablando con una samaritana en un pozo solo cuando todas las mujeres se supone que vayan a buscar agua? Son los detalles que enriquecen, ¿no?, el elemento. Algunos profesores de seminario teológico o de institutos bíblicos parecen haberse encerrado en esa cúpula del seminario teológico, no salen de allí, casi hablan teología cuando ordenan una hamburguesa. Suenan teológicos todo el tiempo. La terminología teológica está allí. Yo no estoy diciendo que eso es malo, yo estoy diciendo que eso ocurre. Hay otros que nunca visitaron ese departamento, pero que son predicadores, ganadores de almas, predican en la calle. A mí me alegra muchísimo acerca de su ministerio el hecho de que lo he visto en la calle, en el barrio, en el pueblo, en la iglesia, predicando, y
de otro lado, lo encuentro en el seminario teológico, dando una clase, dando un curso de hermenéutica, de exégesis, de homilética, del arte, de la predicación y pasa de una cosa a la otra. Lo uno, aquí va la pregunta, ¿afecta a lo otro? Se supone que se complementen. Se complementa. Aquí el problema existencial es que no es malo el estudio, el enriquecimiento conceptual, el dominio de las técnicas. Lo que pasa es que si eso no tiene un efecto de edificar o bendecir la iglesia, entonces no hace sentido. De un lado, los que están en la iglesia, en la vivencia ministerial, se enriquecen académicamente y fortalecen su ministerio si le dan la oportunidad a la parte académica. La parte académica enriquecería mucho más su enseñanza si tuvieran la praxis en la iglesia. O sea, no se puede desligar una cosa de la otra porque lo que yo aprendo a nivel académico, donde a mí me enriquece como persona, es cuando sirvo a sí mismo en la iglesia. Para entonces fortalecer la iglesia, capacitar hermanos, ejecutar el ministerio que Dios me ha puesto en las manos. Y entonces, pues, ahí es que tiene sentido de verdad. Si me aíslo como en una torre de marfil para que la academia se convierta en una torre de intelectualidad sin fruto, no estoy adelantando ninguna agenda en el Señor. Me encanta el tema y me siento tentado a seguir por allí. Pero tengo otras preguntas. Y ¿cuáles le parece que son los peligros más grandes que se cometen en ese proceso de interpretación bíblica? ¿Ha logrado identificar algunos de esos peligros? Sí, el principal es la ausencia de interpretar el texto y tener por lo menos una mesa como esta con 2 o 3 Biblias, ¿verdad? La Biblia del pescador, una Biblia de acá de Jerusalén, la Biblia del otro lado, para enriquecerme de las diversas versiones, tener un diccionario, tener algunos comentarios, me va a ayudar a mí a entender mejor el pasaje que seleccioné para predicar, el tema que tengo para el estudio bíblico, lo que me pidieron para la conferencia. Y así, si yo entiendo mejor el texto, puedo dar mejor de mí, de lo que el mismo Espíritu Santo me ayuda a leer y entender lo que estoy estudiando. Ese enriquecimiento que no se puede utilizar para que el predicador o el maestro se sienta que está por encima de la grey, sino para ayudar a la grey a que se edifiquen y entiendan mejor el texto para que tenga una repercusión de bendición sobre sus vidas, hace que la iglesia esté más saludable. Los discipulados se enriquecen con el estudio de la palabra, pero de la palabra en una buena interpretación bíblica. Por lo tanto, los peligros son que en ausencia de una buena interpretación bíblica haya espacio para la manipulación del texto y el control de la gente. Entonces, la manipulación del texto puede producir o ser el recurso de una persona para manipular gente. Sí, vamos a dar un ejemplo sencillo, ¿no? Si yo tomo un texto y en vez de interpretarlo, lo saco del mundo al que él pertenece, yo lo puedo interpretar como yo quiera. Y obligo al texto a decir lo que yo quiera que diga. Y se lo aplico a él. Y se lo aplico a la gente. Entonces estoy buscando, como dicen en el argot callejero, el que saca el texto de su contexto, lo que busca es un pretexto. Con propósito. Con propósito. Con una intención. Sí, porque la Biblia dice, sí, bueno, lo dice, pero ¿en qué contexto lo está diciendo? Y de ahí es que nacen doctrinas. Esa era mi pregunta. Esa era mi pregunta ahora. Ahora, yo estaba por interrumpir para decir, ¿pueden nacer falsas doctrinas de ese ejercicio? Falsas doctrinas
y doctrinas incorrectas, ¿verdad? Porque están dentro de la misma redacción del texto. Lo que pasa es que se interpretó de la forma incorrecta. Pero a menudo abordamos ese tema diciendo o tratándolo como inocencia. Sí. Es la ignorancia, por eso dijo que ahí dice lo que no dice, donde dice Diego dijo ciego. Esto, pero aparte de eso puede llevar a consecuencias peores. Sí, lo que pasa es que al mirarlo desde la perspectiva suave de que, pues, que es la inocencia, que es la ignorancia, no es excusable. Porque el efecto es duro, difícil, en ocasiones trágico. Wow. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo digo que Pablo está hablando de que las mujeres se vistan de una forma particular, ¿dónde en el texto habla de maones? Los jeans, Los la gente jeans, llama jeans en otras partes. los pantalones, o sea, porque aquí todo el mundo tiene túnica. Mezclilla. Todo el mundo tiene túnica. Sí. Entonces, ¿de qué está pasando allí? De que las mujeres se callen en la congregación de los hombres. Sí, hay que mirar el texto en ese piso 1 antes de llegar a los pisos 5, pisos 10, pisos 20. Porque entonces si llego al piso 20, puedo atropellar gente que está en los pisos de abajo. Eso me obliga a preguntar esto. ¿Quiénes pelean más? ¿Los que están en el piso 1, perdón, y dicen que no, que lo que dice allí es que la mujer sea muda? ¿O los que están en el piso 20? Ya allá arriba se acaban las peleas esas. Las peleas. Allá arriba no discuten sobre qué dice realmente este versículo. Sí, ¿O siguen peleando? Siguen peleando, la pelea sigue por ahí para arriba, ¿verdad? Lo que pasa es que ya se van añadiendo otros elementos de mayor peso, como son los elementos histórico-culturales, los elementos socioculturales, los elementos contextuales, los géneros literarios, las líneas de redacción, a quién se le escribe esto, por qué se le escribe esto, qué efecto. Porque si Pablo le escribe a los corintios, lo que él le está escribiendo a los corintios no es un problema que está pasando en los efesios. No siempre. No siempre. Pues entonces tengo que saber que sí, que no, para poder entonces lo que es siempre generalizarlo y lo que no, entonces darle un elemento de especificidad. Estupendo. Y de igual forma, los elementos, ¿verdad?, en los discursos de Jesús que tienen su sentido. Tomemos un ejemplo para que los hermanos puedan considerar mejor el asunto de interpretación bíblica. Una de las parábolas que más le gusta a la gente, sin duda alguna, es la parábola del buen samaritano. Sin embargo, muy popular. Es popularísima y rica, ¿no? Sí. Sin embargo, hay un elemento que no hace falta un libro externo para entenderlo y verlo, y es ¿qué origina esa parábola? Porque Jesús no está allí diciendo, bueno, les voy a contar esta parábola. No, ahí pasó algo. Y es que hay un escriba, que es un maestro de la ley, y aquí entramos en lo que es interpretación bíblica. ¿Qué es un escriba? Bueno, es una interpretación de la ley, que él no solamente escribe los textos, los interpreta, y no solo los interpreta, él escribe y guarda la interpretación para futuras generaciones. ¿Verdad? Cuando viene donde Jesús, ¿qué hago para ganarme la vida eterna? Mira las dos preguntas que Jesús le hace. Jesús no le contesta, le pregunta. 1, ¿qué dice el texto? Ya automáticamente la mente se te tiene que volar porque Jesús le está preguntando a uno que se dedica a eso. Pero, ¿qué dice el texto? Sí. Tú no escribes esos textos. Y la segunda pregunta. Y nos está diciendo cómo se comienza a interpretar bien un pasaje. ¿Qué dice el texto? Y la segunda, ¿cómo tú lo interpretas? ¿Tú te dedicas a eso? Y muchas veces, antes de pasar a la parábola, obviamos que el individuo de las dos preguntas contesta una. Ama a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que dice el texto. Pero ¿y la segunda? ¿Cómo tú lo interpretas? Pues la ausencia de esa contestación es la base de la parábola. Sí, claro. Entonces yo no me puedo ir en un viaje. Me obliga a definir quién es mi prójimo. Correctamente. Pues yo te voy a explicar quién es tu prójimo.
yo creo que debemos avanzar un poquito, porque, claro, la pregunta que me surge es, manteniendo la imagen de los 20 niveles Sí, en la interpretación y en la teología, interrumpo este podcast para comentarle algo muy importante. La biografía autorizada de G.J. Ávila, un libro que me honro en decirles, soy el autor, ya está corriendo por todo el mundo hispanohablante. Suramérica, Centroamérica, el Caribe, Estados Unidos, obviamente Puerto Rico. Lo tiene en las librerías cristianas, en las librerías no cristianas y lo puede encontrar a través de las redes sociales. Amazon y algunas otras empresas que venden a través de las redes sociales lo tienen. Es un libro especial. La vida, el ministerio, cuento milagros maravillosos que usted no va a leer en ningún lugar. Más de 150 personas entrevisté y comparto aquí el Gille que ellos conocieron. Adquiéralo hoy. ¿Qué papel juega el corazón? Porque veo a gente torciendo casi caprichosamente, porque estamos diciendo, ¿por qué malinterpretó eso? ¿Por qué lo desenfocó? Afecta la actitud con la que abordamos la Biblia, ya no solamente la técnica, pero si descubro que en el piso 20 todavía se están peleando, entonces me hace pensar que el corazón juega un papel importante en esto. Lo juega. La pregunta que se hace o que se debe hacer toda persona que haga el ejercicio de interpretar el texto es: ¿con qué propósito lo voy a hacer? Propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Es el propósito mío de engrandecer mi ego para que la gente sepa cuánto hebreo y griego yo domino? ¿Es el propósito de que la gente sepa cuántos estudios yo tengo porque domino todos los elementos de la exégesis bíblica, lo que hace peligrosamente que la persona se crea que su interpretación es única y exclusiva? ¿O simplemente yo quiero interpretar este texto porque si lo logro entender mejor, puedo llevar un mensaje más abarcador? Conozco mejor a Dios. Conozco mejor su al voluntad. Señor, su voluntad. Y transmitir el corazón de Dios a la gente para que se encuentren con Él. ¿A ti te parece que hay gente que cuando va al texto bíblico están comprometidos con una doctrina, mi religión, mi iglesia cree esto, y voy al texto solo a ver cómo saco de él algún argumento para defender mi posición? Sí, eso es el proceso de pescar textos. Yo estoy en una pesca de textos a ver si consigo en esa pesca algo que afine el texto que me justifique mi postura. Entonces ahí tenemos un problema, porque estoy partiendo de una postura previa antes de leer la palabra. Ven lo que quieren ver. Ver lo que quieren ver. Y entonces ahí traigo el texto. No, yo te dije a ti que es importante que creas en esto, porque fíjate, si tú miras este texto, y esa es la línea inversa, es lo contrario. Debió haber sido, leí el texto y me trajo esto como consecuencia y lo estoy pensando de esta forma. Entonces ahí sí estamos hablando de lo que debe ser. Y estas cacerías de texto son las que nos han traído problemas. Me gusta ese término, cacería. Sí, están de cacería a buscar el texto que necesitan. Me parece que es indispensable que definamos algunos elementos principales, fundamentales en el proceso de interpretar cosas que no podemos ignorar. ¿Cuáles serían? Pues algunas. Una de ellas se llama la crítica histórica social. Se les llama crítica porque es el ejercicio de hacerle preguntas al texto. Digamos que yo tengo aquí el texto, ¿verdad?, de frente de Juan 3:16, que es un texto riquísimo, y yo quiero preguntar al texto: mira, texto, tú tienes más o menos
1900 años. Podemos hablar de dónde tú vienes. Entonces el texto me va a decir, bueno, yo estoy en el Evangelio de Juan. Ah, muy bien, pues déjame ver quién es Juan, cuándo se escribió este texto, a quién se le escribió este texto, desde dónde se escribió este texto, cuáles son los temas en el Evangelio de Juan. Esa es una crítica histórica. Es todo el elemento histórico al que pertenece ese texto que está lejos de mí. Es importante eso para poderlo interpretar. Es importante, porque si tú ves la diferencia entre Juan y los otros 3 evangelios, te vas a dar cuenta que Juan solamente cuenta 7 milagros, pero los 7 milagros tienen que ver con la lucha entre la misericordia y la ley. Todos. 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 El ciego, el paralítico de Betesda, todos. Si tú ves los encuentros de Jesús en Juan, tienen que ver con la ley. La samaritana, la mujer adúltera. Entonces, ¿Él estaba afectado por eso o estaba en un contexto, viviendo en un ambiente que sí estaba permeado de ese? esa es la segunda técnica, la crítica sociológica del texto. ¿Cuáles son los elementos sociales que se están dando cuando se escribe ese texto? ¿Para qué? Bueno, porque me ayuda a entender cuáles son las luchas. Hay una lucha entre el movimiento nuevo de seguidores de Jesús que está de frente a la ley que se les quiere imponer. Entonces, las historias que se resurgen de Jesús empiezan a enriquecer la vida de la iglesia frente al elemento recalcitrante de un judaísmo que quiere imponer una ley a como de lugar. Que un hombre con 38 años paralítico de momento se levanta y lo van a cuestionar porque es sano, pero es el día del sábado que va a pesar más. ¿El milagro del Señor Jesús o la ley? Entonces es ahí, con eso podemos ver cuál era la vida social de la iglesia en el momento en que se escribe el Evangelio de Juan. La pelea con la participación de la mujer en el culto, en la iglesia, en la administración, lo que sea. ¿Hay algo de esto, del ambiente histórico, del ambiente sociológico, que entender para saber por qué el apóstol Pablo manda callar a la mujer? ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo allí? Sí, todo el Medio Oriente parte de la premisa de que la estructura principal de la sociedad es el patriarcado. El hombre es 1, la mujer es 2, los hijos 3. El hombre le enseña a la mujer le enseña al hombre. Es social, es cultural. Si no existiera la Biblia, eso era así. Esa era la norma. Esa es la norma. Está en los textos judíos, está en los textos coránicos y está en todos los textos que puedan existir que no sean religiosos, porque esa es la norma. Ahora, cuando estas dinámicas se dan, también ocurren otros fenómenos. Por ejemplo, muchas personas piensan que cada vez que en el texto se habla de la iglesia, la imagen que le viene a la mente es un templo. Y los templos vinieron después del siglo IV, aquí no, excepto el de Jerusalén, que es el de los judíos, pero los paganos, que eran de los griegos, y después de los romanos. Si acaso la sinagoga. La sinagoga. Pero la iglesia no era otra cosa que donde la gente se reunía, que era el ágora, la plaza, el mercado, los ríos. Entonces, debajo del árbol de mango. Debajo del mango. De hecho, cuando tú vas a Corinto, está aquella acacia gigantesca allí, frente a donde estaba el magistrado. Allí se podían haber reunido. Sí. ¿Qué sucede? Están al aire libre. 1. 2. No todo el mundo sabe leer y escribir. ¿Ya? Hay un % de sobre un 80% de la sociedad que no sabe leer y escribir. Pablo envía una carta. ¿Quién la recibe? El que sabe leer y escribir. Claro. Convoca a la gente viene. Él abre la carta, la va a leer. Las mujeres se ponen a hablar. Que las mujeres se callen. Bueno, pero si hubieran sido los borrachos, hubiera dicho, los borrachos se callen. Si hubieran sido los jóvenes, porque los jóvenes se callen, ¿verdad? La dinámica, porque en Corinto parece que a las mujeres les gustaba el asunto del palenque a la hora que se reunían y él tiene que regañarlas. Claro, después viene el elemento de que si quieres aprender algo, entonces reúnete con tu marido y pregúntale a tu marido. No le preguntes a la que está al lado tuyo. Pero es un asunto más cultural que del elemento
cristiano desde la óptica del Jesús. ¿Por qué? Tenemos otros textos. Lucas, que tiene una mentalidad gentil, siendo el único autor gentil de toda la Escritura. En su evangelio tiene un debate entre Marta y María. Marta reclama que María, mientras está en el piso oyendo a Jesús, ella está ya haciendo el pampita, el hummus, todas las chuletitas de cordero para todo el mundo, faja en la cocina. Trabajando. ¿Y qué contesta Jesús? Estás afanada. Tu hermana ha escogido la mejor parte porque se ha sentado a escuchar la palabra de Dios. Pero eso para las mujeres estaba prohibido. Solamente los hombres se pueden sentar a escuchar la palabra. ¿Qué está haciendo Jesús? Las mujeres también se pueden sentar a escuchar la palabra. Le dio lugar. La levantó. Tú tienes un texto que es uno de mis favoritos, ¿verdad? La sanidad de la mujer del flujo de sangre. Quien llega primero es Jairo. Pero si tú lees el texto en Lucas 8, te vas a dar cuenta que dice el nombre del hombre, a qué se dedica, quién es este en la sociedad. O sea, tiene el resumen completo. Cuando tú ves el de la mujer, es doña nadie, pues no tiene nombre, está enferma, perdió todo con los médicos, es pobre, está condenada a una muerte segura. Sin embargo, en el cruce, Jesús atiende primero a la mujer. Es cierto. Si le añades el elemento sociológico, te vas a dar cuenta de algo. Esta es una época donde no hay televisión, internet, celulares, FaceTime, aquello, lo otro. Por lo tanto, si esta mujer llega a su comunidad diciendo que Jesús la sanó, la van a matar. Porque ella no tiene más evidencia que su propia sanidad. Si se desnuda, es impura. ¿Qué hay para esos casos? Bueno, se supone que un sacerdote le dé una certificación. En ausencia del sacerdote, un principal de la sinagoga. Que resulta que Jairo es principal de la sinagoga. Así que debemos sospechar que mientras ellos están allí hablando, supuestamente perdiendo el tiempo, cuando le dicen a Jairo, tu hija se murió, Jairo está preparando el documento para que se vaya a su sociedad y no la maten. Wow. Pero no lo dice el texto y la pregunta es, ¿por qué no lo dice el texto? Porque si el texto está escrito para la gente de esa época, ellos lo saben. Yo soy el que no lo sé. Entonces yo tengo que enterarme qué pasó, porque yo no soy de allá, para poder entenderlo mejor acá. Y un predicador agarra eso y lo tira al medio diciendo, porque los caminos del Señor son los verdaderos. Iban camino a casa de Jairo, pero Jesús iba camino a sanar a la mujer del flujo, con el principal de la sinagoga. Qué bonito. Qué lindo. Narváez, una última pregunta. Una sola Biblia sobre la mesa al interpretar, o cuán importante es tener más de una, o qué es una buena Biblia. Sí. Bueno, más de una Biblia es altamente saludable para mirar los textos desde 2 o 3 redacciones. ¿Por qué? Porque toda Biblia es una interpretación de los originales. Los originales son en hebreo y en griego. Si yo la tengo en español, ya hubo una interpretación. La traducción supone interpretación. Correctamente. Así que, si yo tengo una Biblia, ¿verdad? Y no porque estés de frente y seas mi amigo, pero una Biblia con la Biblia del pescador, que tiene una excelente redacción, con una buena interpretación, y le añado 2 o 3 Biblias más para mirar donde dice A, aquí dice A+, o aquí dice A-, voy entonces añadiéndole para complementar, nunca para contender, nunca para restarle, siempre para añadir. El elemento de, qué interesante, aquí dice discípulos, pero acá dice apóstoles. Pues déjame ver qué significa apóstoles. Porque apóstoles son enviados, discípulos es el aprendiz, apóstoles que ya está comisionado. Y ya voy enriqueciendo mi lectura para una sana interpretación.
recomienda 3 Biblias. Unas 3 Biblias son buenas. ¿Cuáles tú usarías? Si ahora tuvieses que irte al campo misionero, un lugar donde no tienes mucho acceso y te puedes llevar 3 Biblias. 3 Biblias. ¿Cuáles serían? Yo me llevo una Biblia que tenga la versión de Reina Valera del 60. Muy bien. No importando, ¿verdad?, en qué edición esté, sea esta la edición del Pescador, sea esta la edición de quien sea, pero del 60. Seguro. La Biblia de Jerusalén, que siendo una Biblia católica, pero la versión del Nuevo Testamento, la versión, para que los hermanos me escuchen bien, ¿verdad? Bueno. La versión del Nuevo Testamento está en un español que viene bien enriquecido del griego. Okay. Sí, una Biblia como tal y una Biblia adicional que pudiera ser la Biblia Dios habla hoy, que pudiera ser la nueva versión internacional. Otra Biblia de esa índole. Una tercera. Una tercera Biblia. Okay. Sería enriquecedor. Además de eso, ya en el cierre del programa, recomendaste un diccionario, porque es importante el diccionario bíblico. Sí. ¿Qué aporta? Y añado, ¿verdad?, que las personas pueden escoger las Biblias que quieran. Sí, porque las palabras, el texto bíblico es un texto bien rico porque su redacción es conceptual. ¿Qué implica una redacción conceptual? Que usualmente hay unos conceptos sobre los que gira la redacción. Yo soy la luz del mundo. Yo tengo que saber qué quiere decir luz ahí, porque luz puede ser la bombilla que me está alumbrando. Y mundo. Inmundo. ¿Qué dice mundo? Que tiene como 14 acepciones en el griego, ¿verdad? Entonces de momento me encuentro con que cuando Jesús dice eso, el concepto es phos, P-H-O-S, que significa luz propia. Wow. Versus photos, que es el reflejo de la luz propia. Entonces yo no soy luz propia, yo soy photos, que reflejo a phos, que es la luz propia. Pues entonces eso un diccionario me lo resuelve. Fantástico. Entonces ahí ya voy montado en 4 gomas nuevas, diciendo, espérate, ya estoy entendiendo conceptos como luz, camino, verdad, vida, mundo. A esta pregunta puedes decir no. Puedes responder no contesto. Pero tú recomendaste tener algún buen comentario bíblico. Sí. ¿Te arriesgas a mencionar a uno o dos de ellos que te parecen? Lo recientemente, ¿verdad? Cuando las personas me preguntan, la edición Holman, en su diccionario y su comentario bíblico, son muy buenos para empezar. Porque tenemos comentarios bíblicos que son crudos, ¿no?, en términos académicos. Pero estos comentarios amenos, accesibles, de fácil manejo interpretativo, son ricos. Qué lindo. Son ricos. Al otro lado, al extremo, está el que se llama el ABC, ¿verdad?, que es el Anchor Bible Commentary, que son 3 individuos que eran exégetas de la Iglesia Católica y por diferir con algunas de las estructuras, los echaron y montaron esta estructura. Ahí está Raymond Brown, Paul Meyer y Joseph Fitzmyer, que son duros. Matthew Henry se reeditó su comentario adicional. La Cueva, Francisco La Cueva. Francisco La Cueva. Tenemos otros autores muy buenos. Everett Harrison tiene un libro muy bueno que se llama Introducción al Nuevo Testamento. Un libro sencillito, bueno, está en español. Es muy rico. Hay un libro de los 50 que todavía sigue teniendo impacto por la riqueza de su investigación, de Joaquín Jeremías. Su libro Jerusalén en los tiempos de Jesús, riquísimo. Tiene mucha información para el Nuevo Testamento y es muy válido. Y estos son libros que usted los consigue fácilmente, están en español, la mayoría de ellos ya están traducidos. Y usted busca el texto y busca las reseñas donde estén estos libros y se enriquece. Y son accesibles. Son accesibles. Sí, y no solo se encuentran, sino que se pueden leer. No tengo que ser un teólogo para leerlos. No, para nada. Bueno,
Para nada. Narváez, gracias. Magdiel Narváez. Gracias por la invitación. Qué bueno tenerte aquí. Necesitamos hacer 2 o 3 programas como estos, de temas relacionados y de temas que me parece que van a ser de interés a todo nuestro público. Gracias mil. Sí. Gente, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Yo creo que esta conversación con el doctor Magdiel Narváez nos ha hecho bien a todos, nos ha enriquecido. Ojalá y estos principios los podamos cuidar. Este programa lo tiene que oír más de una vez y tomar nota y compartirlo con otra gente. Por favor, ore por nuestro ministerio, por lo que estamos haciendo. Si no está recibiendo todavía nuestro newsletter, nuestra carta noticiosa, lo hacemos trimestralmente. Si no la está recibiendo, este es el momento de solicitarla. Vaya aquí a la explicación, al comentario, descripción de este programa y allí le vamos a dejar una manera de suscribirse a Proezas. Así se llama nuestro newsletter. Un abrazo y hasta la próxima.